Saludos, televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, lugar donde las ideas surgen y explotan. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor. Se daba a leer libros de caballerías, y con estas razones perdí el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacará ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello, pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaba las noches leyendo en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Esta es la introducción escrita por uno de los grandes personajes históricos de todos los tiempos, un hidalgo, poeta y novelista y padre del idioma castellano, con el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra. En el corazón de la literatura han existido muchos novelistas alrededor del mundo, pero ningún otro como el que presentaremos en este capítulo más de Mini Biografías. Un hidalgo que descendió en las entrañas de la Divina Comedia en Lepanto y navegó junto a su hermano en la Odisea de Nápoles hasta llegar a las Sagradas Escrituras del propio dedo de España. Su nombre es el ingenioso Don Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Acala, España, en 1547, y según algunos historiadores, su día sería un 29 de septiembre, día de San Miguel. Hijo de Leonor Cortinas, una dama española, y Rodrigo Cervantes, un cirujano sin título. Su padre estuvo acosado por las deudas, abandonando su tierra para buscar nuevas oportunidades de vida en el próspero de Valladolid, pero su destino no le favoreció para bien y sufrió 7 meses en la cárcel por impagos en 1552. En 1556, su madre tuvo que vender al único sirviente que le quedaba. Decidieron partir a Sevilla en busca de mejores oportunidades, ya que era una entrada a las riquezas de las Indias, y era la tercera ciudad de Europa detrás de París y Nápoles, durante la segunda mitad del siglo XVI. A sus 17 años, Miguel sufrió de timidez y era tartamudo. Asistió al colegio de los jesuitas, distrayéndose en las representaciones del popular Lope de Rueda, escribiendo en el prólogo de sus comedias con detallada admiración: me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y del entendimiento. En 1569 condenan a Miguel de Cervantes con amputarle la mano derecha y arresto por herir a un tal Antonio Segura, y no se sabe a ciencia cierta si Cervantes salió de España ese mismo año huyendo de la terrible sanción. Pero lo que sí es oficial fue que en diciembre de 1569 se encontraba en los dominios españoles en Italia, convirtiéndose en soldado bajo la compañía de Diego de Urbina. Las batallas de Lepanto contra los turcos marcó en Cervantes una página imborrable en el corazón de la literatura, principalmente en su futura obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un hombre con ideales renacentistas en busca de su sueño ideal, o sea, buscar el sueño imposible. En su transcurso recibió 3 heridas, una de ellas lo inutiliza para siempre en su mano izquierda. Esto le valió el apelativo de El Manco de Lepanto, con timbre de gloria. Combatió nuevamente en Corfú al lado de su hermano Rodrigo y al mando de Juan de Austria. Cervantes quería subir de nivel al grado de capitán, para lo cual tuvo 2 cartas de recomendación ante Felipe II, firmadas por Juan de Austria y por el virrey de Nápoles. Rodrigo y Miguel partieron de Nápoles en 1575, pero al poco tiempo de zarpar, la goleta se extravió tras una tormenta, separándolo de su flota, y fue abordada por 3 corsarios berberiscos al mando de un Armaute Mamí. Tras un rojizo combate y sumado a la muerte del capitán Cristiano, los hermanos se vuelven prisioneros.
Durante 3 años pasaron un enorme sufrimiento y gracias a una ayuda por parte de sus hermanas, Rodrigo fue puesto en libertad. Miguel planeaba una fuga, pero todo cambió cuando su madre pudo conseguir fondos para su rescate y el 19 de septiembre de 1580 fue liberado. Y tras un mes en el que para limpiar su nombre disputó contra Blanco de Paz, se embarcó para España el 24 de octubre. A sus 37 años se casó con Catalina de Salazar y Palacios y publicó su primera obra, La Galatea, una novela pastoril parecida a la Arcadia de Jacopo Sannazaro, obteniendo 1.336 reales por su escrito. Miguel de Cervantes llevó una vida de aventuras y de eventos desafortunados, sin olvidar su estancia en la cárcel debido a una falsa acusación de robo de impuestos. Fue en ese escenario que reflejaría todo lo que vivió en papel y tinta con un título que cambiaría la historia de la literatura universal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605. Cuenta las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo perteneciente a la Mancha, cabalgando junto a su fiel amigo Sancho Panza, en busca de aventuras. Este pequeño pedazo de introducción abre las verdaderas puertas del paraíso novelístico, no solo de España, sino de todo el mundo. Pronto Cervantes continuó publicando a un ritmo imparable más obras, y entre ellas podemos mencionar las siguientes que son: novelas ejemplares, Viaje al Parnaso, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Unos meses antes de su muerte, su obra máxima ya circulaba las tradiciones al inglés y al francés. Un sueño imposible que se hizo posible, pasando la historia como el mejor novelista de todos los tiempos y sin temor a la equivocación, un personaje histórico e inolvidable. Pero todo se esfumó en un abril de 1616. Nuestro querido hidalgo falleció en su casa de Madrid, pero su legado sigue y seguirá dando ánimo a los jóvenes en busca de sus sueños, donde el calor del infierno es solo una pasada en el camino y el sabor del desprecio y la tiranía una temporada pasajera. Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. El periódico español El País dio a conocer en el año 2002 que más de 100 escritores de 54 países consideraron a Don Quijote como el mejor libro de todos los tiempos, superando En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y eclipsó a clásicos desde Homero a las novelas de Tolstoy, Dostoyevsky, Kafka, William Faulkner o García Márquez. El Quijote es un astrolabio en busca de las infinitas entrañas del universo, acompañado de su fiel y armonioso amigo, Sancho Panza. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las siguientes cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta libros que te ayudarán a sacar un 10 en tus clases de literatura, y también es una guía para comenzar a buscar autores de gran renombre que podrás sacarle jugo a sus pensamientos y formas de ver al mundo. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada, según el diccionario, por la expresión verbal, es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral como escrita. Sin embargo, nunca resulta fácil justificar qué cosa es y qué cosa no es literatura, ya que este se trata de un concepto construido históricamente. Literatura y escritura, aunque obviamente relacionadas, no son sinónimos.
Los primeros escritos de los antiguos sumerios no son literatura ni las primeras inscripciones en jeroglíficos egipcios. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de siglos después de la invención de la escritura. Los investigadores están en desacuerdo sobre cuándo los registros antiguos se convierten en algo más semejante a la literatura, ya que la definición de esta es subjetiva. Sin embargo, debe tenerse en mente que dada la relevancia o el aislamiento cultural de las culturas antiguas, el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de forma uniforme en el mundo. Es por eso que soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo 5 libros sobre historia de la literatura. Puesto número 5. Iniciamos la lista con La literatura rusa de Mark Slonim, quien proporciona una admirable introducción para los que se inician por los caminos de la novela, el cuento, el teatro y la poesía rusa. Mark Slonim se ha trazado un objetivo claro para esta historia: comprender la evolución de los movimientos literarios rusos y al mismo tiempo analizar las obras de sus más grandes exponentes. Lo consigue plenamente al combinar aquí una narración vívida y una crítica aguda, desde los orígenes en el rompimiento con Bizancio hasta el realismo socialista y la literatura soviética. Slonim va alumbrando en la mente del lector esa idea de continuidad que toda historia literaria debe reflejar. En conjunto, la obra es un recordatorio vivificante para los viejos entusiastas de la gran riqueza de la literatura rusa y de sus más altos representantes. Puesto número 4. Continuamos la lista con Historia de la literatura alemana de Rodolfo M. Model, quien sostiene que aun cuando idiomáticamente el lector se encuentre alejado de las letras alemanas, es indispensable que reconozca su trascendencia. En esta obra se estudia desde la primera manifestación literaria alemana, la creación de la Biblia en gótico por el obispo Ulfilas en el siglo IV, hasta las obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Historia de la literatura alemana nos ofrece más que un catálogo de nombres y fechas. Es pues un amplio recorrido por los principales géneros y corrientes, los principales autores y los momentos sobresalientes que distingue el desarrollo de esta literatura, que encuentra aquí el juicio adecuado que marca su significación. En suma, esta obra encuentra al lector con la universalidad de las letras alemanas, convirtiéndola en una lectura que no debes dejar pasar. Puesto número 3. Presta mucha atención porque en esta obra Agustín Millares Carlo recorre la historia de la literatura latina desde sus orígenes en el periodo arcaico, pasando por las épocas de Cicerón y de Augusto hasta los primeros siglos de la era cristiana, cuando la literatura pagana, en trance de desaparecer, tuvo un inesperado resurgimiento, al tiempo que el cristianismo desarrolló una literatura de gran profundidad. La obra revela que aun cuando indudablemente la producción literaria de los romanos es fruto de los modelos griegos, posee méritos propios y un poderoso aliento creador cuyas hondas y decisivas contribuciones han alcanzado las letras de todos los tiempos y de todas las latitudes. Es indudable que la literatura latina, gran escuela de humanidades, consagrada por una tradición de 15 siglos, no puede faltar en el bagaje intelectual de nadie. Puesto número 2. En nuestro puesto número 2 tenemos La literatura griega de Cécile Maurice Boura. Y es que ya hacía falta un buen resumen de la literatura griega. Existen obras monumentales, pero no siempre son asequibles y muchas veces solo pueden ser leídas por el especialista. Existen también muchos manuales, pero por regla general se repiten unos a otros hasta en los errores. El presente brevario llena cumplidamente este vacío. Escrito con admirable sencillez y con rara penetración, serio y ameno a un tiempo, traducido además con esa galanura cuyos secretos solo poseyó Alfonso Reyes, logra este libro captar en todas sus páginas los valores esenciales, los que han hecho de las letras griegas el modelo siempre fresco de las literaturas del mundo. Una sucinta y bien escogida bibliografía lo dota del aparato indispensable para quien quiera profundizar en la materia
y la colección de láminas que lo acompaña completa el sugerente atractivo de esta pequeña obra maestra. Puesto número 1. Desde sus orígenes, la literatura española se ha desarrollado con tal vigor y tan peculiares características que su personalidad es inconfundible entre las literaturas europeas. Julio Torri urde un recorrido impagable por autores y obras que nos ofrecen un compendio de virtudes por la pericia de los juicios y la amenidad de las citas, por el arte de la síntesis y la belleza de la prosa. Augusto Monterroso dijo alguna vez que Julio Torri era un lujo de la literatura mexicana. El rigor intelectual de su generación estimuló su pasión natural por los libros al punto de empujarlo, en el caso de las letras españolas, a incursiones eruditas, desde los primeros vestigios de la escritura latina en la península ibérica hasta los poetas de la generación del 27. Este autor nos ofrece un compendio de virtudes a un tiempo de gratas al lector curioso y al asiduo de publicaciones especializadas. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron 5 libros de historia sobre la literatura. La literatura ayuda a los lectores a cambiarse de camisa y buscarse nuevas ideas que revolucionan con la imaginación y creatividad, pero sobre todo la disciplina que tú le dediques con el sudor de tu propia frente. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres presenta el descubrimiento de una piedra importante encontrada por un soldado de Napoleón Bonaparte durante su viaje a Egipto. Este acontecimiento daría impulso a la importancia de estudiar las antiguas civilizaciones que dieron hito a la historia universal. Hoy, en Top Curiosidades, exploraremos el descubrimiento de la piedra de Rosetta, la famosa pieza, que resultó ser un elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta fue hallada casualmente en el norte de Egipto por parte de un destacamento militar francés. A mediados de julio de 1799, un destacamento militar francés, bajo las órdenes del oficial Pierre-François Bouchat, se puso a desenterrar una antigua fortaleza egipcia, denominada por los franceses Fort Julian, en Rashid, Rosetta, en la costa norte de Egipto. Cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, un bloque de piedra granítica de unos 760 kilos, que 2 décadas después resultó ser un elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. La campaña de Egipto y Siria fue una expedición militar francesa llevada a cabo por el general Napoleón Bonaparte y sus sucesores, cuyo objetivo era conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino a la India en el marco de la lucha contra Gran Bretaña. Napoleón ya había conocido al escritor Constantin Francois, el conde Volney, quien ya había lanzado la siguiente advertencia en su libro, y así lo expresaba Napoleón. Mi amigo el conde Volney ya lo advertí en su libro. Si los franceses se atreven a desembarcar allí, turcos, árabes y campesinos se armarían contra ellos. El fanatismo ocuparía el lugar de la habilidad y el coraje.
pero vamos por nuevas victorias. Y si no las obtengo en Europa, será en África. Quiero sorprender una vez más al pueblo. ¡Iremos a Egipto! Y para concluir este gran descubrimiento de la piedra Rosetta, es muy importante mencionar que le llevó al historiador francés Jean-François Champollion 14 años de estudio para poder compilar una gramática y un diccionario del idioma egipcio, y por ese motivo ha sido considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar la escritura jeroglífica de la piedra de Rosetta. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mi nombre es Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Natalia Ceballos nos recomienda una obra que irá a las profundidades de tu existencialismo. La nada se convierte en un mito para los escépticos, que esperarán ser devorados por las puertas cerradas y el silencio. Bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. La vida tiene un sentido si uno quiere dárselo. Un humilde recordatorio de que no siempre hay que fluir con la corriente, sino de que nosotros mismos podemos elegir nuestro camino. Hoy, en recomendaciones, presentamos La náusea. La náusea, publicada en 1938, es la primera novela filosófica del francés Jean-Paul Sartre, una obra existencialista por excelencia. Antoine Roquetti estaba dedicado a escribir un libro sobre un turbio aristócrata del siglo XVIII. Sin embargo, un día se ve asaltado por una sensación desconocida, la náusea, cuya revelación como el sentimiento radical de la contingencia y la soledad del ser humano cambiará por completo su vida de sentido. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? La novela encarna de forma más emblemática la corriente de pensamiento existencialista, fruto de la atroz experiencia de la Primera Guerra Mundial y sus funestas consecuencias. ¿Por qué? ¿Y para quién lo recomiendo? Recomiendo esta novela porque nos invita a cuestionar y poner en duda la existencia del ser humano y especialmente su propósito vital. Y nos despedimos con una frase de La náusea que dice: aquello que cada uno de nosotros es, en cada momento de su vida, es la suma de sus elecciones previas. El hombre es lo que decide ser. Y bueno, mi gente, les agradezco el haber compartido este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Natalia Ceballos y nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Antes de finalizar, Juan Villegas presentará el siguiente poema de Bernard Shaw titulado Una espléndida antorcha. Esta es la verdadera alegría en la vida, el ser usado para un propósito, el ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un terrón febril y egoísta de dolencias y agravios que se queja de que el mundo no se dedicara a hacerte feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y mientras viva tengo el privilegio de hacer por ella todo lo que pueda. La vida no es una vela breve para mí, es una especie de antorcha espléndida que tengo en mis manos por el momento y quiero hacerla arder lo más brillante posible antes de pasarla a las futuras generaciones. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. ¡Hasta pronto!